Escenarios regionales de alto riesgo, un panorama global de los desafíos actuales. En el mundo actual, nos enfrentamos a diversos desafíos en materia de seguridad que surgen a diferentes regiones del globo. Estos escenarios regionales de alto riesgo representan amenazas significativas para la estabilidad, la paz y la seguridad internacionales. En esta presentación, exploraremos 10 regiones clave y los desafíos específicos que enfrentaremos en relación con el terrorismo, el extremismo y el crimen organizado. Medio Oriente y el conflicto sectario. Descripción. El Medio Oriente se caracteriza por tensiones sectarias y conflictos prolongados. En Medio Oriente, el conflicto sectario continúa siendo una fuente de tensión y violencia, con divisiones profundas entre suníes y chiíes que alimentan el conflicto en países como Irak y Siria. Riesgo. La rivalidad entre grupos étnicos y religiosos puede intensificar la violencia y la inestabilidad en la región. Ejemplos: el conflicto en Siria, las tensiones entre suníes y chiitas en Irak y el Líbano. África subsahariana y la amenaza del terrorismo yihadista. Descripción: la región de África subsahariana enfrenta la amenaza del terrorismo yihadista, que ha ganado terreno en los últimos años. La amenaza del terrorismo yihadista es una preocupación creciente. Grupos como Boko Haram en Nigeria y Al-Shabaab en Somalia han llevado a cabo ataques devastadores, sembrando el caos y la inseguridad en la región. Riesgo. Los grupos como Boko Haram y Al-Shabaab perpetran ataques violentos y buscan debilitar los gobiernos de la región. Ejemplos: ataques en Nigeria, Somalia y Kenia. Asia Central y la infiltración de grupos terroristas. Descripción: la ubicación estratégica de Asia Central la convierte en un corredor clave para la infiltración de grupos terroristas. Asia Central se enfrenta a la infiltración de grupos terroristas que buscan establecer bases y reclutar combatientes. La región se ha convertido en un objetivo estratégico para organizaciones como el Estado Islámico y los talibanes, lo que representa una amenaza para la estabilidad de los países de la zona. Riesgo. La actividad de grupos como el Movimiento Islámico de Uzbekistán amenaza la estabilidad regional y la seguridad de los países vecinos. Ejemplos: ataques en Uzbekistán y Kirguistán. Europa y la lucha contra el extremismo yihadista. Descripción: Europa se enfrenta a la amenaza del extremismo yihadista y ha experimentado numerosos ataques terroristas en los últimos años. En Europa, la lucha contra el extremismo yihadista ha sido una prioridad en los últimos años. Los ataques perpetrados por individuos radicalizados han sacudido a varios países europeos, lo que ha llevado a un aumento de las medidas de seguridad y a una mayor cooperación en la inteligencia y el intercambio de información. Riesgo: la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por parte de grupos plantea terroristas una preocupación significativa para la seguridad interna. Ejemplos: ataques en Francia, Reino Unido, España y Bélgica. América Latina y el desafío del crimen organizado y el terrorismo. Descripción: América Latina enfrenta la presencia de grupos criminales y la intersección con actividades terroristas. América Latina también enfrenta desafíos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. Los grupos narcotraficantes y las pandillas violentas han creado una situación de inseguridad en varios países de la región, y existe la preocupación de que puedan establecer alianzas con organizaciones terroristas. Riesgo: el narcotráfico, la extorsión y el secuestro representan una amenaza para la estabilidad y el Estado de Derecho en la región. Ejemplos: actividad de cárteles en México y grupos insurgentes en Colombia.
Sudeste Asiático y la amenaza del terrorismo yihadista. Descripción. El Sudeste Asiático ha experimentado la presencia de grupos terroristas y células afiliadas a organizaciones internacionales. La amenaza del terrorismo yihadista es una preocupación constante. Grupos como Jemaah Islamiyah y Abu Sayyaf han llevado a cabo ataques en países como Indonesia y Filipinas, lo que ha generado preocupación por la radicalización y el reclutamiento de nuevos miembros. Riesgo. Grupos como Jemaah Islamiyah y Abu Sayyaf han llevado a cabo ataques violentos y buscan establecer una base operativa en la región. Ejemplos: atentados en Indonesia, Filipinas y Tailandia. Cáucaso y el conflicto entre Rusia y grupos separatistas. Descripción. El Cáucaso se ve afectado por el conflicto entre Rusia y grupos separatistas en la región. El Cáucaso es escenario de un conflicto entre Rusia y grupos separatistas, como en Chechenia y Georgia. Estos conflictos han generado inestabilidad en la región y han alimentado tensiones étnicas y religiosas. Riesgo. La presencia de grupos insurgentes y terroristas representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad regional. Ejemplos: el conflicto en Chechenia y la actividad del movimiento del Cáucaso Norte. África del Norte y la presencia de grupos como AQMI. Descripción. La región del norte de África enfrenta la presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, AQMI. Estos grupos representan una amenaza para la seguridad de la región y han dificultado los esfuerzos por lograr la estabilidad. Riesgo. La actividad de AQMI y otros grupos similares amenazan la estabilidad y la seguridad en la región. Ejemplos: ataques en Argelia, Malí y Níger. Región del Sahel y la inestabilidad debida al terrorismo. Descripción. El Sahel africano se caracteriza por la inestabilidad y la expansión de grupos terroristas. Que varios países del oeste de África se enfrentan a una creciente inestabilidad debido al terrorismo. Grupos como Boko Haram y Al-Qaeda del Magreb Islámico han encontrado un terreno fértil en esta región, lo que ha llevado a un deterioro de la seguridad y la crisis humanitaria. Riesgo. La actividad de Boko Haram, AQMI y el Estado Islámico en el Gran Sáhara, EIGS, genera violencia y desplazamiento de población. Ejemplos: ataques en Burkina Faso, Chad y Níger. Región del subcontinente indio y el desafío del terrorismo transfronterizo. Descripción. La región del subcontinente indio se enfrenta a desafíos relacionados con el terrorismo transfronterizo. El desafío del terrorismo transfronterizo es una preocupación constante. Los grupos extremistas en Pakistán, como Lashkar-e-Taiba, han llevado a cabo ataques en India, lo que ha generado tensiones entre ambos países y ha dificultado los esfuerzos por lograr la paz y la estabilidad en la región. Riesgo. Los grupos terroristas que operan en Pakistán y Afganistán representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región. Ejemplos: ataques en India, Pakistán y Afganistán. Conclusión. Los escenarios regionales de alto riesgo presentan desafíos significativos para la paz y la seguridad internacionales. La cooperación y la adopción de estrategias integrales son fundamentales para abordar estas amenazas y fomentar la estabilidad en estas regiones clave. Solo a través de un enfoque global y colaborativo podremos enfrentarnos a los desafíos que representan estos escenarios regionales de alto riesgo.